Si nos preguntamos, ¿está dando la razón a los que advertían de que subir el salario mínimo significa perder empleo? La verdad es que son unas declaraciones un poco confusas. Yo creo que no, que la subida del salario mínimo no va a destruir empleo en absoluto. Es más, puede crearlo y puede conseguir que el que se cree sea un empleo más sólido. Bueno, aprovecho para presentarle, hoy nos acompaña Antonio González, él es economista, también el responsable, bueno, el coordinador de políticas sociales, de empleo, de seguridad social del sindicato UGT. En primer lugar, gracias por venir a la tarde en 24 horas. Es un placer. Y lo primero, una pequeña radiografía. ¿Cómo ve la situación del paro, la evolución del empleo en este país con los datos que hemos recibido en noviembre? Bueno, son unos datos un poco agridulces porque el paro efectivamente ha bajado cuando no suele bajar en este mes y, sin embargo, la afiliación a la Seguridad Social ha caído mucho. Son movimientos que, por una parte, responden a la estacionalidad de la economía. Se ha acabado la temporada turística y se ha acabado una temporada turística que no ha sido tan buena como otras y que se ha acabado también de manera más abrupta. Por lo tanto, se ha producido una fuerte caída del empleo en la hostelería. Y luego, por otra parte, bueno, la tónica general de fondo del empleo sigue siendo buena. Los afiliados a la Seguridad Social siguen creciendo aproximadamente a un 3%. Siempre que tenemos estos datos en los que decimos, bueno, hay 1.800 personas menos en la lista del INEM, pero ha bajado un 47.000, 48.000 las afiliaciones. Mucha gente, sobre todo los que no somos de ciencias, decimos, ¿esto cómo se come? Claro, claro. La verdad es un poco difícil de entender, porque, claro, lo normal es pensar que las dos estadísticas son la misma o son complementarias, de tal forma que los que se afilian a la Seguridad Social porque han conseguido un empleo, pues se dan de baja en el desempleo y no hay más que hablar, ¿no? Pero la realidad es que el proceso es un poco más complicado. Las estadísticas son distintas y las hace cada organismo de manera diferenciada. Entonces, por ejemplo, se puede dar el caso de que al mismo tiempo que hay trabajadores que encuentran empleo y salen de la estadística del paro y suben los afiliados a la Seguridad Social, sin embargo hay otros nuevos, por ejemplo jóvenes, que se apuntan al desempleo. En ese caso, si son mayores, por ejemplo, los que se apuntan al desempleo, pues crecería el desempleo, aunque podría estar subiendo el empleo de la Seguridad Social. Y este mes ha pasado lo contrario. Es posible que haya habido una baja de desempleados. Gente que ha salido de las listas simplemente porque ha dejado de solicitar o de estar en las listas para pedir un empleo, algo así. Eso es, porque se le han terminado las prestaciones por desempleo y ha decidido no renovar la demanda, porque no recibe ofertas de empleo solamente por estar apuntado en el Servicio Público de Empleo. Y esas caídas son distintas de las subidas de la Seguridad Social. Eso de que tengamos estas tasas de desempleo, tanto en épocas de bonanza como de crisis. La OCDE, por ejemplo, nos decía esta semana que este es el país en el que cuando baja el PIB, la riqueza, más empleo se destruye. ¿Qué nos pasa? ¿Cuál es el problema? ¿El sistema productivo, de la legislación nuestro? Yo creo que es sobre todo de la legislación, de que hay una permisividad muy grande con el despido. El despido está muy desregulado en España, de tal forma que las empresas pueden acudir en primer término al despido, a diferencia de en otros países donde la última posibilidad es el despido de los trabajadores a la hora de ajustar las empresas. Le digo la típica respuesta que estará acostumbrado, y ejemplos de muchos países, tipo Estados Unidos, donde dice, no, aquí despedimos a quien queramos, cuando queramos, y están en situación de pleno empleo. Sí, sí. ¿Esa es la ecuación, ese es el único elemento a tener en cuenta en la ecuación? Es el más importante a tener en cuenta en nuestro caso. Y eso está claro porque se ha medido por todas las estadísticas, se ha medido lo que se llama la elasticidad del empleo y se ha visto que para igual caída del Producto Interior Bruto en España se destruye más empleo que en ningún país. Por ejemplo, si la última reforma laboral del Partido Popular, incluso la anterior que puso en marcha el gobierno de Zapatero durante la crisis, no hubieran existido, es decir, con la reforma laboral anterior, ¿usted entiende que ahora tendríamos mejores datos de empleo? Podríamos tener mejores datos en algunos aspectos y en otros serían exactamente igual de malos, porque tenemos, por ejemplo, la temporalidad del empleo. Llevamos 30 años siendo el país con la temporalidad del empleo más alta de Europa. O sea que eso ya viene de antes. Hay cuestiones que son relativas a la reforma del Partido Popular de 2012, la reforma laboral, y hay otras que vienen de más antiguo. La precariedad se inició
a finales de los años 80. ¿Qué cambiarían en lo que quede de legislatura de la reforma laboral? ¿Se plantean hablar con agentes sociales, con la patronal, incluso con el gobierno, para cambiar algunos puntos y mejorar esa radiografía? Sí, 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 sí. Ahora mismo en el diálogo social se está hablando la posibilidad, la necesidad de hacer cambios en la regulación laboral, sobre todo en lo que afecta a los convenios colectivos, precisamente para que se acabe con la devaluación de los salarios. Uno de los efectos más raros que ha producido la reforma laboral de 2012 es que ha hecho que los salarios se devalúen aunque crezca la economía y las empresas tengan beneficios. ¿Algo tiene que ver Berlín o Angela Merkel con esa situación o considera que no, que es una cosa nuestra? No, es una cosa nuestra, es una cosa de la reforma que ha cambiado las normas y ha hecho que la debilidad de los convenios sea muy grande. También nos decía la OCDE, hay que poner en marcha mecanismos automáticos con respecto a las pensiones para calcular de forma automática tanto el monto como la edad de jubilación. ¿A qué le suena a usted esta receta? Me suena un poco a que la OCDE tiene el problema de que siempre es más partidaria de los sistemas privados de pensiones que de los públicos. Y con el salario mínimo han caminado un poco como ustedes, han dicho que sí que esperaban que fuera bueno para el empleo, pero en este caso no. Sí, sí, sí. Yo creo que en el caso de las pensiones siempre suelen tener las mismas recetas, siempre suelen pensar que los sistemas públicos lo que pasa es que hay que recortarlos. Hay que recortarlos y así favorecer más los sistemas privados. Yo creo que están equivocados, porque solamente hay que recortar las pensiones o los sistemas públicos de pensiones si no se pudieran pagar las pensiones, pero las pensiones se pueden pagar. Veamos las imágenes de los chalecos amarillos ahí en Francia. Finalmente el gobierno ha decidido frenar, hacer una moratoria a los impuestos. ¿Qué sensación le da cuando ve cómo funciona el activismo social y en el frente laboral en el país vecino, comparado con nosotros? Bueno, ¿Siente envidia? ¿Le parece que van demasiado lejos? No, yo creo que hacen bien en defender sus derechos y en defenderlos de una manera permanente. Yo creo que eso es una de las razones que al final acaban explicando que haya una sociedad socialmente bastante cohesionada, como es la francesa. Pues con ese dato terminamos. Antonio González, coordinador de empleo, de política social y seguridad social ahí en UGT. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes.